Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia, bendiciones para todos y bienvenidos a este cuarto día de estudio de las etapas de crecimiento en la vida cristiana. Mi nombre es Gabriela Astudillo y soy pastora de la Comunidad Cristiana City. Hoy vamos a estudiar la cuarta etapa, pero antes vamos a hacer una breve explicación de algo especial que es necesario entender para poder estudiar un poquito más esta cuarta etapa. Miren, yo les había dicho el primer día que nosotros debemos crecer espiritualmente y que es mucho más necesario que crecer en el ámbito económico, que es mucho más importante que crecer en el ámbito familiar y profesional. Porque el crecimiento espiritual es algo que se da de adentro hacia afuera. ¿Cómo así? El crecimiento espiritual se da cuando el Espíritu Santo viene a restaurar mi corazón, mi alma, mi mente. Y entonces se ve reflejado en mi forma de vivir. Cuando el Espíritu Santo viene a actuar en mi vida, en mi interior, entonces eso se ve reflejado en las relaciones interpersonales, en cómo me estoy relacionando con otros, en mi estilo de vida. Esta cuarta etapa es la etapa de la consolidación. La consolidación. Entonces, miren, como el crecimiento espiritual se da de adentro hacia afuera, quiero hacer un breve recorderis de las etapas anteriores que venimos estudiando para que podamos enfocarnos en esta cuarta etapa. Miren, la primera etapa era acerca del recibir el Espíritu Santo. La segunda etapa empezaba cuando el Espíritu Santo restauraba, sanaba, confrontaba mi ser. La tercera etapa era cuando empezábamos a andar en el Espíritu y Él empezaba un proceso de santificación para podernos hacer como Jesús. Pero esta cuarta etapa, después de haberlo recibido, después de haber sido restaurados, después de llevarnos a parecernos como Jesús, esta cuarta etapa viene entonces a significar el servicio. El Espíritu Santo viene a poner en nosotros la parte práctica. Después de habernos quitado los temores, después de habernos quitado las inseguridades, después de habernos sanado, después de hacernos más como Jesús, llegó el momento de servirle a Él. ¿Y a través de qué le vamos a servir? Yo me quiero enfocar en algo especial, porque muchas veces cuando hablamos del servicio, las personas piensan que el servir es ser pastor tiempo completo, ser pastor medio tiempo o tener un grupo de oración. Y sí engloba eso el servicio, pero también quiero demostrarle a través de la Biblia que todos los hijos de Dios estamos llamados a servir a través de la evangelización. Y esta etapa de la consolidación tiene que ver con eso, de que en esta etapa ya tiene que haber servicio, ya tiene que haber una persona, un hijo de Dios, un cristiano dispuesto a testificar y a hablar de las buenas nuevas a otros. Porque ya hemos venido pasando un proceso de crecimiento espiritual. Recuerden que hablábamos la etapa anterior, la etapa del día de ayer, hablamos de que este crecimiento radica en cuánta madurez espiritual tengo, en cuánto me estoy pareciendo a Jesús. Esta etapa de la consolidación quiere decir que después de haber recibido restauración, después de haber recibido formación de parte de Dios, después de ser guiado por el Espíritu Santo, ya estoy listo para hablar de Él a otros. Ya estoy listo para contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ya estoy listo para llevar estas buenas nuevas a gente que lo necesita. Pero esta etapa se caracteriza por dos cosas. Miren, esta etapa se caracteriza, uno, porque contamos ya con la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo no es solamente que alguien imponga manos sobre tu vida y tú caigas. Eso es una manifestación de la unción. Pero la unción quiere decir contar con el respaldo del Espíritu Santo en lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestra forma de vivir, en lo que pensamos. Es algo práctico. En esta etapa nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos respalda en lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestra forma de vivir. Pero también empezamos a ver, como segunda cosa, el poder del Espíritu Santo. A través de sus milagros, de prodigios, de la sanidad, a través de los dones que Él pone en nuestra vida para favorecer a otros. Estas dos cosas, la unción y el poder del Espíritu Santo, se ven reflejadas en esta etapa con un objetivo. Es que a través de todo eso, nosotros podamos llevar a Cristo a otros. Es decir, Dios nos da
del poder de su Santo Espíritu. Dios nos da de su unción, de su respaldo en nuestra forma de vivir, en lo que hacemos, para que a través de eso nosotros podamos ser testimonio a otros y que ellos puedan acercarse a Jesús. De hecho, el servicio, cuando hablamos del servir, muchas personas piensan que solo cierto grupo de los cristianos están llamados a este servicio del evangelismo, del evangelizar. Y no, familia, porque si nosotros recordamos, de hecho, les voy a invitar a que vayamos a Mateo 28, del 18 al 20, para que recordemos que el servicio no es algo para un cierto grupo de cristianos, es algo a lo que estamos llamados todos los hijos de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandato que Jesús les entregó a los apóstoles, pero sin duda la palabra de Dios no caduca, y ese mandato ha trascendido hasta hoy a nosotros, a nuestra generación y a la generación de hijos de Dios que vendrán. Todos estamos llamados a hablar de Jesús, a enseñarles lo que hemos aprendido de Él, a enseñarles lo que Él ha venido a hacer en nosotros. Porque el servicio tiene que ver con ser útiles en las manos de Dios, y somos útiles para Dios cuando decidimos poner nuestra vida para que Él la tome y a través de nosotros lleve a sus pies a otras personas. Miren, todos los hijos de Dios, les decía hace un momento, necesitamos ejercer este servicio. Claro, hay otro tipo de servicio. Por ejemplo, en la iglesia nosotros podemos servir poniendo las sillas, podemos servir siendo líderes de un ministerio, podemos servir recibiendo a la gente. Eso es un servicio. Pero por encima de eso que nosotros podemos servir en la iglesia está el servicio de la evangelización. ¿Y por qué es un servicio? Porque el servir quiere decir hacer lo que Dios te mande hacer, pero también quiere decir ver las necesidades de otros y hacer algo para que eso se pueda suplir. Y si nosotros vemos que otras personas tienen la necesidad de un Salvador, de sanidad, de restauración, ¿cómo les vamos a servir? Llevando la palabra de Cristo hacia sus casas. En alguna ocasión escuché que un pastor le decía a su feligresía: yo como pastor no soy encargado de dar a luz a las ovejas. Las ovejas dan a luz a otras ovejas. Yo como pastor guío a estas ovejas, las pastoreo. ¿Qué era lo que este pastor quería decir? Él estaba diciendo a la feligresía: yo no evangelizo. Ustedes son las ovejas, ustedes son los que tienen que evangelizar y traerme las ovejas aquí para yo pastorearlas. Y es algo errado, amada familia. El evangelizar, el compartir de Cristo a otros, es una tarea que le compete a todo el cuerpo de Cristo. A todos. Porque la Biblia dice que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿verdad? Así que la orejita, el dedo pequeño del pie, el codo, la mano, todos los integrantes del cuerpo tienen que trabajar con un fin, y es seguir extendiendo la salvación de Cristo hasta el último de la tierra. Esta etapa de la consolidación quiere decir con el servicio, quiere decir hablar de Cristo a otros. Y entonces yo puedo entender, familia, porque hay muchas personas hoy en día, y lo digo con mucha tristeza, ya no quieren evangelizar, ya no quieren hablar de Cristo. Hay personas que se han escudado en el que no, pasamos pandemia, ya no se pueden golpear puertas porque ya nadie te abre. Esto del COVID nos apartó, nos robó esa cercanía con la gente, ya nadie te va a abrir la puerta. Pero hay muchas formas en las que Jesús aún nos da la posibilidad y la oportunidad de poder seguir extendiendo su palabra. ¿Saben por qué yo pienso que nos hemos empezado a esconder tras de estos pretextos? Porque no hemos querido crecer espiritualmente. No hemos querido madurar en el espíritu. De hecho, yo les decía que cuando una persona no culmina con éxito una etapa, no puede pasar a la siguiente. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando en la etapa de la regeneración una persona que no podía hablar en público no es sanada, no es restaurada? Dios no quita esos miedos, el Espíritu Santo no quita esos temores. Claro, en la etapa del crecimiento eso no le va a poder dejar madurar espiritualmente. Y en la etapa de la consolidación, ¿cómo va a poder hablar de Cristo a otros? Si tiene miedo de hablar, si tiene miedo de enfrentarse al resto. Por eso son etapas de crecimiento, por eso es un proceso.
Porque para que Dios o el Espíritu Santo ponga en ti sus palabras, te lleve a hablar de Cristo a otros, ya ha venido llevando un proceso de restauración, de santificación, de purificación, de parecerse más a Jesús, para llevarte hasta este punto, para llevarte a este nivel. Entonces deberíamos mirar nuestro corazón en esta mañana, familia. Porque si de pronto tú eres una persona que no puede hablar de Cristo a otros, de hecho, que ni siquiera tiene ganas de hablar de Cristo a otros, algo está pasando en tu corazón. Te estancaste espiritualmente. Porque es imposible que una persona que se haya encontrado con Cristo verdaderamente y haya sufrido este proceso de santificación, de crecimiento, de enraizar su relación con Dios, no hable de Cristo. No es normal. No es normal que una persona que diga que se haya encontrado con Cristo, que diga que ha recibido al Espíritu Santo, que diga que está andando a través del Espíritu Santo, no hable de Cristo. No es posible. De hecho, si nosotros volvemos a este mandato que Jesús les hizo a los discípulos de ir y hacer discípulo, nosotros vemos que Jesús primero empezó un proceso con estos apóstoles, con los 12 discípulos. Primero los llamó, primero los restauró, primero los purificó, los santificó a través de sus palabras. Y después de que sufrieron este proceso, entonces es que Jesús les dice, ya están listos, ya pueden hablar de mí. Y eso es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Una vez nos da el Espíritu Santo, nos restaura, nos santifica, nos dice, ya están listos. Ahora es hora de ir y hablar de mí, de ir y entregar las buenas nuevas. Amada familia, este tiempo, más que antes, la iglesia necesita hablar de Cristo. Necesitamos hablar de Él. Necesitamos volver a encender nuestro corazón con respecto a la evangelización, al llamado. Es que de esa forma le servimos a Dios. De esa forma somos útiles en sus manos. La Biblia dice que Él nos atrae con cuerdas humanas. Es decir, que dentro del plan soberano de salvación, Dios pensó que éramos útiles en sus manos porque Él lo hubiera podido hacer. Por sí solo hubiera podido llevar su salvación a todo el mundo. Pero es tan bueno que nos hace partícipes de esa salvación. Es tan perfecto, tan soberano, que nos hace ser útiles en sus manos para poder llevar esa salvación a otros a través del evangelizar. No dejemos, amada familia, que los temores, que las dudas nos roben esta etapa tan hermosa. Porque detrás del evangelizar hay mucha bendición para nosotros. Detrás del evangelizar, nuestra relación con Dios se va fortaleciendo. Porque nos sentimos útiles, porque sentimos que somos valiosos en las manos de Dios para algo. No porque sea por nosotros, por nuestras obras, sino porque a través del Espíritu Santo somos útiles. Y si tú ves a través de este estudio, de esta etapa de la consolidación, que eres una persona que se ha estancado en cuanto al evangelizar, que eres una persona que se ha centrado solamente en ti, en tus necesidades, en tus necesidades, en lo que tú esperas, en lo que tú anhelas, pues bueno, yo te invito a que ores y le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuál es el problema, en qué etapa de las que hemos estudiado te has quedado, o cuál de las etapas de las que hemos estudiado te ha costado superar. Porque, amada familia, el anhelo del Señor es que nosotros experimentemos esta etapa de la consolidación. De hecho, esa etapa la experimentamos hace un momento, como lo estudiamos, los discípulos lo experimentaron. Y miren hoy en día a dónde llegó el evangelio que los discípulos empezaron a predicar. Hoy usted y yo gozamos de salvación porque esos discípulos, después de haber sufrido este proceso de crecimiento, extendieron la palabra de Cristo sin temor. Que hoy el Espíritu Santo pueda encender nuestro corazón con respecto a esta etapa y que podamos entender que una persona que no evangeliza realmente no ha crecido espiritualmente. Una persona que no comparte de Cristo a otros realmente no está andando en el Espíritu, no se está pareciendo a Jesús, realmente no ha disfrutado de restauración y de sanidad integral. Amada familia, nos vemos el día de mañana para estudiar la quinta etapa del crecimiento en la vida cristiana. Les espero y bendiciones para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia.
Somos iglesia. Somos City.